Él es cientista político de la Universidad de Chile y también con un magíster, ¿cierto? Así es. En políticas públicas. Bueno, él nos puede comentar un poquito más de lo que hace. Doctor Carlos Zárraga, bienvenido. Gracias por estar en Pongámonos Serios. Muchas gracias, yo ya me puse serio. Doctor, bienvenido. Carlos Zárraga, una persona que va a compartir con nosotros su visión sobre este problema, digamos, del sistema previsional que existe en Chile. Él es cientista político de la Universidad de Chile y bienvenido a Pongámonos Serios, doctor, mucho gusto. ¿Qué tal, Edo? Mucho gusto. Así es, mi nombre es Carlos Zárraga, soy cientista político de la Universidad de Chile, como tú bien dices. Tengo un Magister en Políticas Públicas de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente también soy profesor titular de la Cátedra de Humans and Political Rights de la Universidad de Oxford. Bien, gracias por estar en Pongámonos Serios. Así es, yo ya me puse serio. Ok. Me gustaría saber, doctor, si está al tanto de la situación de la tercera edad en este país. Bueno, claro que estoy al tanto. Me parece preocupante que Chile, una de las economías dominantes en Latinoamérica, no sepa cómo tratar la carga laboral de sus habitantes más vetustos. Tenemos, ya lo anunciamos hace rato, una sobrepoblación de ancianos en Chile que además están insertos en el mundo laboral desde la política pública. ¿Cuál es, según usted, la solución? Desde la política pública, digamos, de sus estudios y todo eso. Mira, desde la política pública la solución es muy simple, querido Edo. Es una medida que ha sido utilizada en las mayores economías del mundo con el único fin de incentivar la tasa de natalidad y aprovechar mejor también los recursos de la tercera edad. La solución es convertirlos en mascotas. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Convertirlos en mascotas, así como escuchaste. Hay muchas familias, ponte tú, que quieren un perro, un gatito, pero en vez de eso, bien también podrían comprar ancianos y tenerlos como mascotas. Disculpa que... Está bien lo que dijo, ¿no? ¿Es precisamente lo que quería decir, como lo dijo? Edo. O quizás lo dijo de otra... Totalmente. O sea, lo que acabamos de escuchar es precisamente lo que quería decir. Es exactamente como se intentó comunicativamente expresar, así que lo han entendido bien. A ver, para que tengamos un poco más de perspectiva con lo que yo estoy diciendo. Hay estudios recientes de la Universidad de Cambridge que indican que después de los 65 años, la persona tiende o en su totalidad pierde su calidad de humano y ya es más parecido como a un animal, ¿te das cuenta? Tener un anciano como mascota es sin duda muy reconfortante. Hacen prácticamente lo mismo que una mascota. Pueden defecar en el patio, comer en el suelo y nos brindan cariño y atención como cualquier otro animal. Edo, Ok, vamos... ¿Qué onda? ¿Ah? ¿Qué onda? Al parecer hay un problema comunicacional acá. No sé si estamos hablando del mismo tema o no. Parece Pero- que se cruzaron las líneas acá. O el autocorrector. ¿Cómo es posible que diga eso este caballero? Doctor, ya en el fondo usted postula que los ancianos hay que convertirlos en mascotas. Exacto, precisamente. Pero, ¿y estos ancianos serían de raza? ¿Habrían O sea, raza especial? Inicialmente son razas humanas, pero claramente la idea de esto es que no distinga entre el mongoloide, el africanoide, ¿me entiendes? O sea, es para todos, desde todos los continentes del mundo. Es una buena idea que se está, de hecho, empezando a implementar. No creo que solucione eso el problema. Disculpe que estoy discrepando con usted públicamente, porque me parece que Chile no está preparado para eso y creo que es inhumano en el fondo. Tratar a un anciano como un perro, o sea, va a estar en un patio con un collar, eso es. Bueno, eso va a depender claramente del dueño del anciano, honestamente, pero veamos bien cómo ustedes ven la cosa hoy día, por ejemplo, en los ancianos actuales, ¿no es cierto? Cuando van a estas distintas fundaciones que prácticamente viven en la miseria misma. Mi perro, por ejemplo, que es un boyero de Berna, tiene un pelaje hermoso porque yo me preocupo por él. O sea, es un beneficio para mi mascota y por ende Bien. yo podría traspasar eso al anciano que yo elija comprar en este caso. Tendría una mejor calidad de ¿Y vida. se podrían comprar también ancianos? Claro, de todas maneras. Oye, ¿y también habría que hacer una comida especial para estos ancianos? Esa sería lo mejor, porque si te pones a pensar, la idea es que también el Estado participe en esto y saquen así unos Purina que se puedan comprar al por mayor, ¿no es cierto? Con omega 3, con omega 6, y podrías prolongar la... Doctor, una pregunta. Con respecto a
en lo que deriva, digamos, lo que usted está planteando, que es chocante para nuestra sociedad, comprenderá. Tendría que instaurarse más o menos como las tiendas de mascotas, básicamente, con camas, con ropas, con juguetes, para que fortalezcan las mandíbulas también. De todas maneras, o sea, en London ya hay una tienda que se llama The Elderly Shop, donde, bueno, tú tienes unos caniles donde el anciano, bueno, tiene su vitrola, pueden escuchar música y... Oye, no se rían, ellos dan lo mejor de sí para poder buscar una adopción buena, o sea, ellos compiten entre ellos, o sea... Y es súper bueno porque la competencia, todos saben que siempre es sana, ¿o no? Doctor, ¿usted sabe que si esto... ¿Hay alguien que lo apoye en esta... Bueno, en esta cruzada o en esta teoría acerca de los... Bueno, de hecho nosotros ahora, bueno, yo en particular voy a estar presidiendo una junta de doctores en el mezanín principal de un gran hotel, que no voy a dar el nombre ahora, la verdad, porque no tengo los derechos para hacerlo, pero es en el salón principal y los doctores más prominentes de este país y de los países colindantes a esta nación van a participar para ver cómo afirmar esta idea acá en Chile. Nosotros estamos igual un tanto impactados. O sea, quizás no tenemos nivel de estudio como para poder contrarrestar de mejor manera y refutar esto, pero sí, nos parece igual un tanto inhumano. Por ejemplo, ¿qué pasa con los ancianos que no tienen familias? Que ya, supongamos que los convertimos en mascotas. ¿Qué pasa con los ancianos de la calle, por ejemplo, los vagabundos? Perfecto, eso quería entender, que estuvieras hablando de gente en situación de calle. Claro. Bueno, yo creo que en este caso se trata de la misma manera que uno trataría a un animal de calle, o sea... Uno podría entrar dentro de la ley de caza, ya que salieron los perros, pero uno puede ejercer misericordia y como un caballo que se le rompe la pierna cojo, es mejor sacrificarlo. No. Sería mejor sacrificarlo. Claramente, ¿o no? O sea, yo lo veo Antes más que humanitario. sufra, en vez de que sufra, eso usted. Exactamente. En la calle son situaciones deplorables. ¿Y se puede amaestrar también algún anciano? Hay gente que se especializa en eso, son entrenadores especiales, pero los ancianos son bien dóciles, a ellos son... Con respecto a eso, yo le quería, me engancho de la pregunta de mi colega Oscar, ¿Ya? para hacérsela, doctor. Sí, hay ancianos básicamente que tienen problemas de memoria, por lo tanto, perdón, imagino yo que tiene que haber todo un trabajo previo en cuanto a las costumbres y al nombre, porque finalmente si hay ancianos que se le olvidan las cosas, ¿cómo uno podría dejarlo en el patio y en el canil o sea, en la casita nueva del anciano y llamarlo, por ejemplo? ¿Cómo uno lo llama? ¿Qué nombre le pone? Claro, bueno, esta interacción, yo quiero poner de ejemplo a mi abuela. Mi abuela es una señora completamente decrépita. Nosotros incontables veces la encontramos en el patio de su casa jugando con caca, con fecas, exactamente. Mejor. Y tomó un tiempo donde hubo que hacerla entender, amaestrarla, tenía un clicker de alguna manera, o sea, se le tiraba una galletita y nunca has escuchado ese sonido que se le hace para que ellos asocien refuerzo positivo o negativo, Sí. Trabajan de la misma manera. Ok. Y ahora, si la cosa ya es más difícil, se les da vara nomás, en el muslo, en las ¿Ya? piernas, atrás. Se le golpea. Varillazo. Un varillazo. Un varillazo. Golpear más encima a un abuelo que está siendo tratado como mascota. Igual tienes que pensar que las terminaciones nerviosas ya están viejas, no sienten tanto. ¿Hay que pagar el más fuerte? Claro, o sea, no es tan cruel. Ah, bueno. Disculpa que me ría, pero igual la gente acá como que se está manifestando en forma muy contraria a lo que usted está diciendo, doctor Carlos Zárraga. Pero hay gente que también tiene sus dudas, como que ve en esto una posibilidad. ¿Qué pasa con el robo de ancianos? Así como se roban los animales ahora, empezarían a robarse los ancianos. Quizás un anciano rubio de ojos azules vale más que un anciano. Es como Clasista también. ¿Existirá el pedigrí? ¿Cómo va? Sí, ¿existirá pedigrí en eso? Por supuesto, o sea, que se te pierda una anciana Echeverría o Cauciño. O Larraín. O Larraín es distinta a que se te pierda una señora Soto, por ejemplo. O Carrasco. O Carrasco, en este caso. No, yo soy de apellido Carrasco y yo buscaría a mi abuela. Claro. De partida no la tendría como mascota. Discrepo completamente con lo que usted está... Pero sí la tendría ahí en el mencionando. patio. Claro, pero mira, Pero sí la tendrías en el de todas maneras hay que pensar que hoy en día existen unos dispositivos GPS rectales que permitirían poder encontrar al anciano en cuestión si es que es sustraído de su hogar o en su paseo diario. Hay unos que mira. salen y vuelven solos, de hecho. Ok. Doctor, ¿qué opina del...? O sea, yo siento que lo que usted está planteando es una humillación. Es una humillación
que es casi similar a la humillación que viven los ancianos actualmente en Chile con el sistema previsional. O sea, es trabajar toda una vida para jubilar y recibir una miseria, y más encima usted postula que hay que convertirlo en mascota. Me manifiesto en completo desacuerdo con esto. No sé ustedes, compañeros, si están... Sí, a mí me parece que, bueno, acá en Chile como se van dando las cosas, quizás también para las personas que son un poco más liberales de pensamiento, puede ser una oportunidad de negocio. Puede ser también, pues, tener un lugar porque donde si hay tienda de mascotas, abuelito, según claro, lo que está diciendo el doctor, lo más probable es que alguna persona adinerada, que de esas que nosotros conocemos, pueda ponerse con una tienda de anciano mascota. O sea, tú le ves un lado positivo a esto también. No, yo creo que Oye, si funcionan en comunidades tan evolucionadas como las europeas, quizás... Sí, porque mira, acá Marco Badilla, @piazolazo, dice: Caro, realmente malo el programa, no es humor hablar así de los viejos, nunca más escucho esta weá de programa. Es una opinión muy contraria, no estamos haciendo humor. El doctor Carlos Zárraga, cientista político, es su opinión, y creo que todas las opiniones son válidas. Nosotros yo por lo menos me manifiesto contrario, creo que tú, Oscarito, yo también. Estoy contrario a tu idea, porque si es así, el hogar de Cristo sería el gran lugar donde puedan encontrar abuelos. Pero no hago humor, amigo. Pero si no estoy haciendo humor, Sí, solamente estoy... proyectando. Claro, pero estoy en desacuerdo con este doctor, pero yo hablo desde la ignorancia. A lo mejor en Europa ya se hace y nosotros estamos quedando atrás como en todas las cosas siempre. Puede Vale. ser. Bueno... Sí, Feña, por favor. No, Oscar, o sea, perdón, Eduardo, yo preguntaba si es que ya el doctor, ¿había alguna otra pregunta? No, yo la última pregunta que tengo es que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la gente discapacitada llega a la tercera edad, como Oscarito? ¿Habría que sacrificarlos de una sola vez? ¿O Para que no sufran. para que no sufran? Por ejemplo, Oscarito de unos 80 años. ¿Cómo También me ve, sería doctor, como a una los 80? mascota. Yo creo que no sería tanto como una mascota perro, sería más como una tortuga. Bueno, el tema de la discapacidad todavía sigue siendo una idea en trabajo, en progreso, porque claramente ellos requieren de una mayor asistencia, entonces seguramente tendríamos que tener a un veterinario especializado, y eso Claro. tendríamos que aumentar las carreras, o sea, tendría que ingresar esa área a la Claro. carrera Claro, veterinaria. no se ha desarrollado Y todavía, como tendría el que estar caso de en Oscarito. un Exactamente. terrario y no en la calle. Claro. Ok, bueno, muchas gracias, doctor Carlos Gracias, Zárraga, por estar acá. Recordemos que Carlos Zárraga es cientista político, también con un magíster en la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias por su participación. Esperamos, no sé, tenerlo otra vez acá con... ¿Con otros temas ¿Con otros también? temas? Sí. Con ¿por qué mucho no? gusto, yo estaría acá, no ¿Sí? es problema. Muchas gracias, por el doctor. respeto demostrado por estas opiniones que yo estoy virtiendo. Yo sé que no es fácil, pero pensemos progresivamente. Ok, Y con altura de mira. Exacto. Bueno, muchas gracias. seguimos en la 40 principales 101.7. Oye, qué fuerte este tipo, loco. Estamos ya. 6:46, Edo Garoe. Regresamos al Pongámonos Serios. Así es. Bueno, con nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Carlos Zárraga. Ya estuvo la semana pasada con nosotros y lo vamos a invitar constantemente para que profundicemos en algunos temas de interés nacional. Hoy es el caso de la reforma laboral. El profesor Carlos Zárraga, cientista político de la Universidad de Chile. Y eso, muchas gracias, doctor, por estar acá con nosotros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, ¿qué tal? Mucho gusto por tenerme de regreso en el programa. Le reitero, mi nombre es Carlos Zárraga. Efectivamente soy cientista político de la Universidad de Chile, tengo un Magister en Políticas Públicas de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente soy un profesor titular de la Cátedra de Human Rights and Development de la Universidad de Oxford. Ok, su visita a Chile es en parte como un análisis también a la reforma laboral que se está llevando a cabo en Chile. ¿Cuál es su particular visión del trabajador chileno? Mira, la verdad, efectivamente tienes razón. Yo también tengo expertise en el área social como sociólogo. Mira, hay que entender esto desde su base, de cómo el ser humano se constituye como trabajador. Antiguamente, cuando no existían entidades que en el fondo dieran estas reformas laborales, o sea, cuando éramos prácticamente primitivos, recolectábamos, ¿me entendís? No había mayor problema, pero el ser humano siempre ha sido egoísta y siempre ha necesitado que se genere una entidad reguladora que en el fondo trate a la batalla al combo al trabajador, porque si no se pone a robar, se pone flojo, ¿me entiendes? Y eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy día se ha humanizado al trabajador y eso está mal, está muy mal. Pero. No estamos en la misma...
Sintonía Pero, doctor, parece. yo Espera, sí le- espera, acaba de decir algo. ¿A robar? ¿Por qué tiene que robar? Porque está dentro de, o sea, la clase trabajadora lo tiene eso, está dentro de su corazón, de su forma de ser. Uno nace trabajador. Exacto. O sea, uno hace trabajador y ladrón. O sea, como que la clase trabajadora es... Propensa a robar. Solo por el hecho de ser trabajador. Exacto. Ya. Al contrario, asumo que al contrario de los jefes que nacen para ser... Es ser dominantes en el fondo. En una cadena piramidal, en una estructura, perdón, piramidal, la alineación de los intereses de la empresa siempre tienen que estar por encima del interés individual, porque en el fondo la cabeza de la empresa es la que tiene que velar por los designios de la masa. O sea, la masa no tiene capacidad de poder pensar. Entonces hay que pensar por ello y la verdad, el pensamiento es trabajar. Y eso es lo que aquí está fallando, que hoy día el trabajador no piensa en trabajar, piensa en vacaciones, piensa en bonos, no piensa en lo que debería hacer, que es mantener la empresa. Y ese es el gran problema. Hay una parte que no estoy de acuerdo. Primero que en esa parte de que uno es trabajador, por lo tanto es ladrón. O sea, es como un sentimiento muy del empresariado, no, claro. Y lo otro es que obviamente uno como trabajador no puede pensar solo en trabajar. Están las vacaciones, hay derechos también. O sea, ¿qué pasa por ejemplo con las mujeres que trabajan? Están cada vez las contratan menos. A pesar de que tienen muchas capacidades, le ponen muchas trabas para contratarlas. Por supuesto, es que ahí tú tienes que pensar que si la mujer tiene dificultades para trabajar, es porque está siendo despedida por una entidad dominante, que en el fondo es el dueño de empresa. Él sabe por qué lo hace. La mujer está errado que la mujer trabaje. O sea, hablemos de la Alemania antigua en los años 30, después del Tratado de Versalles, que estuvo con una gran desempleabilidad, casi 6 millones de desempleados. ¿Y qué es lo que hizo el Führer? El Führer automáticamente sacó a las féminas del mundo laboral y las dejó en su casa, que es un lugar estable para ellas, y los hombres desempleados ocuparon esos puestos de trabajo y se levantó la economía. No, disculpa que me ría, pero o sea, ya, la Alemania antigua, hace muchos años atrás, estamos hablando ahora de mujeres que son sujetos de derecho. O sea, en el fondo me estás diciendo que no nacieron para desarrollarse en el mundo laboral. No, para nada. Ellas deberían dedicarse a poder producir hombres que puedan sostener el mundo laboral. Doctor, y en ese me voy a afirmar de ese mismo punto. En esta producción de hombres que usted llama, en estos tiempos, en esta época, las mujeres se ven muy afectadas porque hay empresarios que los fueros maternales no los respetan, porque las mujeres se embarazan básicamente por un tema biológico, que la mujer se embaraza. Por lo tanto, ¿cómo se puede arreglar eso? Porque ya pasamos de época, por lo tanto lo que usted está planteando es básicamente poco probable que sea viable acá. Mira, lo que tiene que suceder en estos casos es una mujer proactiva, una mujer que decididamente no se quiera embarazar, que se corte las trompas de falopio, en este caso. O sea, las ligue. Exacto, porque así se evita el peligro del post y prenatal, y en este caso los empresarios no tendrían ese problema y ya es una mujer más activa en el ambiente laboral. O sea, a su juicio, ¿la mujer es un problema en el mundo laboral? Por supuesto. Con trompas. Porque sin las trompas ya pasa a ser según lo que yo entiendo, pasa a ser un hombre más, claro. Ya. Bueno, Me sorprendió eso, me provoca igual un poco de risa nerviosa incluso, porque es un pensamiento que yo creo que estaba erradicado de este país, al parecer, bueno, no, pero esta opinión suya, ya, respecto a los trabajadores y la mujer trabajadora, ¿qué pasa con el trato del empresario al trabajador? Tiene que ser, no sé, se demanda un trato más sutil, un trato más... Por lo que veo, tú postulas, usted, disculpe doctor, postula un trato más agresivo con el trabajador, casi a la punta del zapato. Exacto, mira, vayamos a la época donde se dieron grandes construcciones en la historia del hombre. Por poner ejemplos, las pirámides de Giza, la ciudad azteca de Tenochtitlán, incluso el Coliseo romano. ¿Quiénes construyeron esa estructura? Esclavos. Por supuesto, negros esclavos. ¿Y por qué? Porque se les trató con el combo y la patada. Entonces, hoy en día, si usted no ve construcciones piramidales de esa manera, es porque se les ha dado derechos a los trabajadores y antiguamente trabajaban mejor con el látigo. Y nadie puede negar lo bonita que son las pirámides. doctor, entonces lo que está pasando en nuestro país... Yo estoy impactado. No sé si son bonitas. La pregunta es, entonces, por lo tanto, estas reformas laborales que se están llevando a cabo en nuestro país, ¿usted dice que están en el sentido contrario con la evolución natural de una sociedad? Precisamente, lo que pasa es que hoy en día se ha dado esta sensación, dado a una estadística muy errónea que se dio hace un tiempo de que
Dicen que un trabajador que no posee tiempo libre o que no posee vacaciones se hace menos productivo y se hace menos creativo. Y la verdad, estamos hablando de las libertades. Y yo digo, ¿para qué quieres libertad si tienes trabajo? Es lo más importante. Trabajo por sobre la libertad, y el trabajo es producir. Producir para el dueño de la empresa, en este caso. Agarrándome de ese punto, doctor, ¿usted encuentra que las 8 horas que trabaja el chileno son muy pocas o son muchas? Tienes que tomar en cuenta que un día... Claro, por lo menos 16 horas de trabajo continuo. Puede haber una media hora de colación, siempre y cuando se pueda comer uno en el escritorio mientras uno faena. Eso de ir a comer a un casino, eso es una pérdida de tiempo y plata. Oiga, doctor, ¿y los fines de semana? Los fines de semana también, son días para trabajar. O sea, el trabajador no tiene derecho a tener una vida familiar, desde su punto de vista. De hecho, hay un estudio que revela que dormir 4 horas al día es más sano que dormir 8. Entonces, con 4 horas te basta para poder descansar y volver a trabajar. Claro, de ese estudio no estaba al tanto. Hay ciertas, tiene razón en ciertos puntos, pero creo que están llevados a un extremo. No sé, esto de los negros esclavos, como se refirió usted, no debería existir la reforma laboral entonces. No debería existir leyes laborales, o sea, solamente un empresario dominante y un esclavo prácticamente. No, pero tienes que pensar que también los esclavos eran sujetos a un montón de beneficios, ellos recibían comida. Tienes que pensar que de alguna manera el empleador va a actuar como tu papá, te va a dar de alguna manera un sustento, una canasta familiar básica. No, pero es que no se puede... Medio kilo de harina puede ser suficiente. Pero no se puede sobrevivir con eso. O sea, no es digno, no es correcto. Se habla de un poco respeto de relaciones entre el empresariado y el trabajador. Por algo ya no existe. ¿Alguien lo apoya en este, doctor? ¿Alguien lo apoya en este tipo de teoría, de lucubraciones que usted hace respecto de las leyes laborales? Bueno, por supuesto. De hecho, esta es una corriente económica que la podemos denominar como una especie como de capitalismo invertido, por así decirlo, ¿no? Como de totalitarismo invertido. En el fondo que ya hoy día ya no gobiernan los gobiernos, hoy día gobiernan las empresas. Y lo que se necesita para eso, los elementos claves, es un cuerpo legislativo débil y un sistema legal que sea obediente y represivo, que es el caso de Chile en este momento. Porque hoy día los partidos políticos se subyugan a la empresa, por ende el gobierno es una empresa. Y por ende las empresas te mandan. Esa es la verdad y deberíamos mantenernos así porque por alguna razón hoy día tenemos una radio, usted tiene un lindo computador. Usted es una clase dominante, señor Edo Caroe, yo conozco su equipo de trabajo. Y yo sé cómo usted trabaja con ellos. Y por eso que usted la ha ido tan bien en la vida. Sí, pero yo no está insinuando que no los trato mal y tengo mujeres trabajando también, no postulo lo que postula usted, que prácticamente hay que pisotear a la mujer y alejarla del mundo laboral. Claro, porque usted está empezando, por eso usted no ha podido superar esa brecha, porque todavía usted piensa que tienen emociones, que son humanos. Doctor, una pregunta. ¿Qué pasa con el tema de la salud? Digamos, el trabajador tiene que tener algún tipo de seguro de salud, seguro contra accidentes. O sea, yo creo que está demostrado que el cuerpo humano es una panacea, una autopanacea. El cuerpo humano no necesita cosas foráneas para poder recuperarse. Si usted, por ejemplo, se hace una herida, se corta una mano, por decirlo usted puede cauterizar la herida y eventualmente va a sanar. No necesita ir a un cirujano. Además que estaría mucho tiempo sin faenar. Es distinto, por ejemplo, si un empresario se resfría o algo así, porque él tiene que estar ahí activo y tiene que estar claro. Entonces, la salud es para otro tipo de personas. Doctor, hablando en la tercera edad, cuando están trabajando, ¿pueden pedir dignidad los trabajadores de la tercera edad? O sea, nosotros recordamos que la semana pasada usted se refirió a que los ancianos deberían ser convertidos en mascotas como perros y gatos. Sí, de hecho les iba a traer una foto del nuevo tazón que le regalé a mi abuela, pero se me quedó en la casa. Pero atienda mi pregunta, por favor. Lo que pasa es que no se puede exigir dignidad dentro de un ser que no la tiene. Es como, pues tu pregunta como que se autorresponde. No puede exigir algo que no es inherente para esa persona. Ok. Bueno. Gracias, doctor. Bueno, Edo, ¿alguna otra pregunta que le quiera hacer? No, o sea, al igual que la semana pasada, creo que discrepo en varios puntos. Probablemente los podamos conversar acá fuera del aire. Y nada, es también agradable escuchar otro tipo de opiniones. La exposición del doctor es la exposición del doctor. Claro, no representa nuestra opinión. Nosotros simplemente es
es una apertura de opiniones, digamos, a que todos puedan... Es un abanico que hay escucharnos. que... Un abanico de posibilidades. Exacto. Doctor Carlos Zárraga, muchas gracias por su visita Gracias. el día de hoy. Muchas Hay gracias. mucha gente manifestándose en Twitter, al igual que Que el otro la día. semana pasada, bastante enojada, incluso algunos. Hay algunos que piden ya su salida. Bueno, le damos las gracias por haber venido. Nos vemos en una próxima oportunidad acá en Pongámonos Serios. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Así En es. fin. Y Bueno. también como estamos viviendo una vida acelerada, y también eso ayuda a que tengamos esta enfermedad. Así es. Bueno, bienvenido, profesor Carlos Zárraga. Muchas gracias, Edo, Oscarito. Bueno, Buenas mi nombre, reitero, soy Carlos Zárraga Gómez. Hago la corrección ahora por el alcance de nombre de este otro doctor que... El colega, ¿no? El colega, exactamente. Soy cientista político de la Universidad de Chile, tengo un magíster en políticas públicas de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente soy profesor titular de la Cátedra de Human Rights and Development de la Universidad de Oxford. Ok, bueno, muchas gracias por estar con nosotros acá el día de hoy. Estamos comentando acerca de la depresión y creo que usted tiene bastantes cosas que decir al respecto. Ya están algunas personas comentando sobre la venida del profesor Carlos Zárraga acá a la radio. Esperada. Esperada por muchos. Sí. Créame que Así lo quieren que- mucho. ¿Cuál es su opinión respecto a esta enfermedad? ¿Algún comentario que pueda hacer respecto a la realidad de la depresión en Chile, digamos? Mira, primero me gustaría hacer un alcance porque estuve escuchando a Oscarito con respecto a su situación de su cuadro de crisis de pánico. Ujú. Solamente para que los oyentes no tengan confusiones, la crisis de pánico es un síntoma comórbido a otro tipo de síntoma. O sea, tú lo que describes, si tú tienes miedo a espacios amplios, Ya. tú lo que tú tienes es agorafobia. Si tienes miedo a la gente, tienes miedo entonces a la enoclofobia. Pero la crisis de pánico que tú sientes es solamente un síntoma a tu problema, en el fondo. Solamente para que no quede... ¿Problema? ¿Se refiere problema a la, su problema? a la condición física? ¿Física? No, a su problema mental, en este Ah, caso. Ok. La Que- fama. que la puede fama. ser de la depresión, digamos. Exactamente. Muchas gracias, Ok. doctor. A ver, la depresión es propia, para que lo tengamos todos claro, es propia de los pobres porque... No es para la risa, la verdad. La depresión es algo súper complicado. Ahora, ustedes se preguntarán por qué es propio de los pobres, porque ellos qué? siempre viven con pena. Y claramente en el caso en cuestión del piloto, un piloto no puede ser pobre, porque esa es una carrera reservada para otros estratos sociales, ¿me entiendes? Para la elite. Así que seguramente aquí el error se gestó en la persona que no se percató que un pobre se había transformado en piloto. Por ende, tenía una alta probabilidad de ser depresivo. Pero un momento. Disculpa que me ría, porque me producen cierta comicidad algunas de las cosas que dice, porque yo parece que no estamos en la misma sintonía acá. Lo que usted acaba de decir es que la depresión es propia del pobre, de la gente pobre. Claro, exactamente. Por frustraciones más Ya. grandes. Y digamos. a raíz del accidente del piloto, de Germanwings, ¿tú quieres decir que se le filtró un pobre? ¿Eso es lo que usted quiere decir? Claro, ahora habrá que saber cómo lo hizo, se habrá pedido un préstamo a alguna casa comercial, no sé, y pagó su curso y no dejó ver su condición de pobre, pero los países, ellos saben que tienen son propensos a este tipo de enfermedad y claramente un piloto no puede pilotear una aeronave en esas condiciones. O ¿no sea, es el cierto? problema debió haber sido en la selección de personal de la aerolínea. Completamente, así es. Perfecto. Y tenían que haberle puesto atención a los apellidos, ¿no? De todas maneras, yo ahí debo reconocer que no entiendo si el apellido de él habrá sido un apellido propio del pobre de su zona. No lo sé. Ok, esta teoría de que la depresión solo le da a los pobres se contrapone igual con la realidad y los altos porcentajes que hay en Chile de personas que no necesariamente pertenecen a los quintiles más pobres de este país, sino que también personas más acomodadas también tienen problemas con la depresión. ¿Eso es real? O sea, en Chile los pobres son los que tienen mayor tendencia a la depresión. A ver, que se entiende que yo estoy diciendo que los pobres son proclives a esto, no es exclusivo. También puede haber otra gente que presenten síntomas de depresión. O sea, hay estudios que revelan, por ejemplo, que hay fetos que pudieron haber nacido anencefálicos y estos fetos que finalmente no nacieron anencefálicos. Para los que no saben, la anencefalia es una enfermedad donde el ser humano, en este caso que nace sin cerebro, esta gente genera depresión porque por dentro aún sienten que casi nacen sin cerebro y eso les provoca pena y les genera depresión.
¿Y cómo nos damos cuenta una persona típica, normal? ¿Cómo se da cuenta que la persona al lado tiene depresión? Mira, a ver, a mi parecer, en base a todo mi campo de expertise que yo tengo en este tema, la mejor solución para un cuadro depresivo es la siguiente: hay que simplemente ignorar al depresivo, porque hay que partir de la base que esta gente no se toma en serio la vida misma, entonces menos se la va a tener que tomar en serio la vida del otro, del resto. O sea, si a ti no te interesa tu vida, a mí tampoco me debería interesar. Y Claro. bueno, es una pérdida de tiempo tratarlo, porque finalmente la depresión se va tal cual como un virus. Ah, se va igual que un virus. Exactamente. Espera, bueno, yo sé que probablemente esto escapa a su campo también de conocimiento, porque usted es cientista político, implementa también políticas públicas, etcétera. Pero esto tiene más que ver con el campo clínico o médico. ¿Está usted realmente capacitado como para poder hacer las aseveraciones que está haciendo? Con respecto al caso puntual, dices Claro, tú. claro, porque, o sea, eso de ignorar a un depresivo, ¿cómo? Si hay alguien, no sé, si mi mujer tiene depresión, por ejemplo, en la casa, ¿yo tengo que ignorarla? Si mi hijo tiene depresión. O sea, en lo posible, ojalá sí, ignorarla completamente. Porque son como llamados de atención, básicamente, doctor, lo que usted dice. No, en el fondo lo que hay que darle a entender al depresivo es que su enfermedad es un estorbo. Y ellos buscan atención, y lo mejor es no dársela, para darse cuenta que es una enfermedad que no tiene peso. O sea, que Cuando se uno pasaría. los atiende en exceso, uno alimenta la depresión. Uno tiene que... Y cuando uno lo ignora, ¿cuánto tiempo tiene que ignorarlo para que la depresión se vaya? hasta que se le quite. Tal cual. Pero eso no tiene así como un rango de tiempo. Suelen ser aproximadamente 2 meses. 2 meses. Así es. Pero contacto ninguno, cero contacto. Lo que pasa es que acá hay que entender que cuando uno habla de ignorar no se trata de que a la persona haya que dejarla en una pieza encerrada, Claro, la ley sin del contacto. hielo. Es simplemente que a la luz de sus problemas inventados no tomar atención a esos No problemas. fomentárselos. O sea, exactamente, la persona le va a hablar de algún problema y usted cambia la conversación y habla de fútbol, por ejemplo. Y ser así más directo, no me interesa el problema, no es conveniente. Es que no es recomendable porque muchas veces pueden ponerse violentos contra uno, y eso tampoco es algo recomendable. Y ahora Pero que uno se ponga violento con ellos. es que muchas veces eso es bueno, es muy bueno. A ver, aquí hay que volver... A mí me gusta hablar de la base de las cosas. La depresión es una enfermedad primero que todo del día de hoy. Y esto es porque antiguamente la gente era más dura, la vida era más dura. Comer era una tarea ardua, mantenerse vivo, por consecuencia vivir era una proeza. Hoy día no. Hoy día te cuida la caja de compensación, FONASA, los bonos de la nueva mayoría, el Compin, como dice Oscarito. Y nos han hecho una sociedad marica. Y la depresión es parte de los maricas en este caso. Pero ¿Ya? doctor, eso me Pero parece... qué duro, doctor. ¿Por qué tan...? A mí me causa risa la palabra fonéticamente, pero no comparto que la depresión sea de maricas, como... yo creo que hay personas que lo pasan mal durante su vida. Hay ciertos momentos en que uno lo pasa mal, no sé, por ejemplo, la pérdida de un familiar, cómo uno sobrelleva... Hay gente que reacciona con una depresión y uno no puede simplemente ignorarlos o golpearlos, como usted dijo que era bueno golpearlos, que quizás es volver a la psicología de los años del siglo pasado, no sé. Lo que a esta gente hay que darles el acceso a la realidad, porque ellos escapan a la realidad. ¿Ya? Si una persona pierde un familiar, hay que darse cuenta que el familiar se murió por una razón. Ya sea que se murió por borracho, que se murió por... O sea, nadie se muere gratis. La verdad, todos tenemos una fecha límite y explicar, bueno, Y tu el mamá por- se murió porque tenía que morirse, por cual sea que fuera la razón, y tienes Ya. que seguir adelante. Esa es la Ujú. forma de ver una depresión. No, las pastillitas y los tratamientos no funcionan mucho, la verdad. Ok, ahí, bueno, tenemos acá algunos comentarios. Miguel Cofré dice, @Doctor de Mago, y Oscar, profesor Zárraga, yo tuve depresión y me ignoré por completo a mí mismo y me sané. Mira. Una persona que está de acuerdo con su postura, aunque hay otras que no están Oye, muy de acuerdo, por ejemplo- sobre todo hay mucha gente que está defendiendo esto de que los pobres no es exclusivo de los pobres el tener depresión. Yo tengo un Twitter, tengo un Twitter que es de Camilo Martínez, que dice que el doctor me explique el caso de Raimundo Tupper. Claro, Porque él Asume tenía que no era... depresión Asume y que... él no era pobre. Doctor, ¿le puedo pedir que esa respuesta la dejemos para la vuelta de la siguiente canción? Por supuesto. Ok, vamos menos. con música. ¿Edo, alguna cancioncita? puede ser algún tema de Anathema, Ok. del Weather Systems.
Ya estamos de vuelta, 6 de la tarde con 50 minutos en este Pongámonos Serios por 40 principales y estamos con nuestro invitado estelar de todas las semanas, el doctor Zárraga Gómez. El doctor Carlos Zárraga Gómez, cientista político de la Universidad de Chile y con otros títulos que él menciona, pero yo no recuerdo en este minuto. Estamos hablando un poco de la depresión. Acá hay, bueno, la gente se manifiesta a favor, en contra, sobre lo que él dice. @unicuerno dice: maten a ese viejo antes de que tenga crías, antes de que se reproduzca, por favor. Una persona que evidentemente no está de acuerdo con lo que usted dice. Pero ese vocabulario me llama la atención también, porque referirse a crías como... Claro, maten a ese viejo antes de que tenga crías. Claro. No está de acuerdo en absoluto en lo que usted dice. Después también, bueno, Crystal Scarlett dice: el doctor después de esto se ganará el odio de algunos. No sé si es algo que a usted le preocupa, que la gente... Porque siempre llama gente incluso a la radio o escribe al Twitter, gente que está muy en desacuerdo con sus posiciones bastante radicales para nuestra sociedad. No sé, ¿le importa eso? O? No, para nada. Para mí, yo la misión que tengo es informar de la mejor manera posible y no endulzar la perdiz, como quien dice, en este caso. Pero ahora, usted no tiene miedo a que en la calle lo ataquen por tener esta sabiduría que usted adquirió en Porque Europa. Oscarito, por ejemplo, lo admira mucho. Él, de hecho, lo ha citado varias veces en el programa. No, yo lo sé porque Oscarito es una persona altamente inteligente. Yo sé que a él le queda mucho de lo que yo digo. Claro, es un miedo patente en que la gente algún día me reconozca en la calle, pero por otro lado, yo no le estoy haciendo daño a nadie. Yo creo que uno puede impartir conocimiento de la mejor manera posible y si uno no lo comparte está en su derecho. Son teorías, ¿no? Exactamente. Son puntos de vista. Doctor, yo tengo una pregunta. Con respecto al tema de la actitud que uno tiene que tomar con las personas que sufren depresión. Usted dice ignorarlos, pero es difícil que cuando uno tiene un familiar o un amigo con depresión, ignorarlo, porque finalmente la sociedad completa gira en torno a esta enfermedad, porque van a los doctores y los doctores le recetan medicamentos. Hay empresas farmacéuticas que generan mucho dinero con estos medicamentos, por lo tanto uno está peleando con una industria. Exactamente. Este tipo de enfermedad entra casi en el trastorno como de lo que uno llama el déficit atencional, que todos saben que fue un invento en el fondo. El mismo creador de la enfermedad admitió que este no es un cuadro real, que se usó mucho para las farmacéuticas para poder vender los Ritalin, los Sidrin. Esto es lo mismo. Esta depresión es una depresión prácticamente inexistente. Se le da un auge que la gente lo cree. Ahora, yo sí tengo una teoría en la cual yo estaba trabajando por un par de años con respecto a la depresión. La teoría que yo tengo es la siguiente. A lo largo de la historia, la naturaleza siempre se ha regulado a sí misma. Y hoy día no entra en discusión que los seres humanos estamos siendo un gran problema para la naturaleza. Estamos sobrepoblados, hacemos un tremendo daño al medio ambiente y todo eso. Sí. Y yo pienso que la depresión es es un regalo de la naturaleza para también diezmar a la raza humana, para que solamente quede la gente que sirve. O sea, usted está diciendo que las personas que tienen depresión no sirven. Estoy diciendo que la gente que sobrevive a la depresión sirve. Ah, los que sobreviven. Exacto. Y la gente... me imagino yo, perdón, que estaba proyectando el doctor un futuro donde la raza humana se tenga que regir básicamente por la sobrevivencia, ¿o no? Exactamente. Lamentablemente, cuando uno no supera el cuadro depresivo, en el peor de los casos, bueno, están los suicidios, que en ningún caso yo lo justifico, porque quede claro que esto no es un speech para que la gente se mate. Pero en la mayoría de los casos, cuando uno no supera un cuadro depresivo, no necesariamente la persona muere. Hay gente que vive toda la vida con depresiones, claro. Y esa gente termina siendo punk, por ejemplo, en la calle, limpiando vidrios. Son gente completamente abúlica. Pero, por ejemplo, nosotros tuvimos el caso de este señor de la UDI Longueira, que le vino una depresión cuando usted era candidato, ¿se acuerdan? Claro. Me río de los tweets que envía, claro. Y se bajó de la candidatura porque era demasiado fuerte la depresión de este señor. Sí, de hecho, gracias que me recordaste de una pregunta que me hicieron antes de que nos fuéramos a corte comercial. ¿Verdad? Yo quiero volver a repetir. Yo estoy diciendo que la depresión es un cuadro que es propio de los pobres, pero no exclusivo. Yo sé que el señor Tupper tuvo depresión, pero él es parte de la excepción, no es parte de la regla. Ok. Perfecto. Hay acá gente que se está refiriendo y que ya sigue su teoría y que se refiere a la gente con depresión como
depresivos, maricas y pobres. ¿Eso es lo que usted postula más o menos? Exacto. Exacto. Así es. Interesantísimo. Ok. Claro. Interesantísimo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Palabras, sí, yo creo que, bueno, acá hay... Ahí- ¿De ahí- dónde Sueña Despierta dice? Y ese doctor de Zárraga, ¿de dónde saca sus teorías? Chanta, dice. Bueno, acá las teorías que yo he trabajado las he sacado de un montón de grandes próceres, por ejemplo, de teorías de Foucault, de Hegel, en este caso Freud. de Engel. Ajá. Sí, Freud también era muy marica, la verdad. Yo no comparto mucho las teorías Freud era freudianas. marica. Hay cosas Pero- mejores. Pero es marica donde leer. porque Ricardo Arjona lo cita en alguna de las canciones. Es muy probable que sí. Muy probable que sí. Yo también creo que por eso no concuerdo mucho con la señora Arjona. Pero mis teorías están todas avaladas en su centro por grandes pensadores en este caso. Immanuel Kant, por ejemplo, también es uno en el cual me baso mucho. Doctor, una pregunta. Nosotros le planteamos la pregunta al principio del programa por el caso de este copiloto que estrelló en teoría voluntariamente el avión. Es tan así, yo no sé si usted conoce algo del mundo de la aviación, pero me imagino que eso puede ser suficiente motivo como para poder tomar la vida de otras personas además. Yo no justifico que... Yo solamente estoy dando un ejemplo de... O sea, un vistazo de por qué fue. No digo que lo que él haya hecho haya sido correcto. Yo de la aviación conozco mucho. Yo volé muchos años por placer. Acá en Chile, la Dirección General de Aeronáutica Civil tiene altos estándares para poder seleccionar a sus pilotos. Se les hacen revisiones cada 6 meses. En ellos también hay entrevistas psicológicas y, por supuesto, aquí nadie lo puede negar. Acá los pilotos tienen que tener un alcance económico importante. O sea, acá ¿Esta teoría también las tiene la aerolínea? Entonces, ¿la aerolínea seleccionan a gente no pobre? La verdad es que es una práctica que no se dice, pero se hace. Yo te Ok. podría decir que aquí hay aerolíneas que tienen un cuadrante, incluso de sus tripulantes de cabina, que si tú te sales de ese cuadrante de la circunvalación Américo Vespucio, por así decirlo, de ahí para afuera ya es un chao. Descartado. Exactamente. Doctor, no sé si ustedes quieren preguntar algo más. ¿Estamos? No sé, como ya para cerrar, ¿cuál sería su recomendación, digamos, para la gente con depresión de este país? Que usted dijo que eran un estorbo, Con digamos, síntomas. para el avance social. ¿Lo mantiene? ¿Son un estorbo? Lo mantengo y mi consejo es que traten de no ser un estorbo. La depresión se supera así como llega sola, también se va sola. Y lo mejor es que ellos pongan la mayor parte de su tesón en no molestar a la otra gente con su depresión para que ésta se vaya de forma propia. Sí. ¿Ah? Gracias, doctor. Disculpe que me ría, doctor. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias, Y doctor que les Carlos vaya muy Zárraga. bien, ¿ah? De nada, muchas gracias por la invitación. Hasta de nuevo. luego. Que le vaya Gracias, muy doctor. Nos vemos. Bueno, tenemos un invitado hoy. Nos va a estar acompañando en este bloque para conversar acerca de este tema y poniéndole el toque serio, por supuesto, Vuelve. a toda esta conversación jocosa, quizás un poco más informal. Volvió a principios de este Un año. poquito superficial a ratos. A ratos. Volvió a principios de este año, estuvo con nosotros, pero andaba en unos constantes viajes, así que bueno, volvió nuevamente acá Así es. y lo presentamos. Así es. Él es profesor honoris causa de la Universidad de Cambridge. Es una persona muy influenciada por el neopensamiento europeo respecto a las políticas públicas de alto impacto. Él es sociólogo, es historiador también, es experto y magíster en políticas De públicas. Chile, ¿no? Vive parte en Chile, pero él es estadounidense. ¿Sí? Estadounidense. Dejamos con ustedes y creo que le demos un fuerte aplauso al señor Carlos Zárraga. Un aplauso, por favor. Aplaude, pues, hombre. Carlos Zárraga Gómez. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias, yo ya me puse serio otra vez. Pongámonos serios. Ok. doctor. Bienvenido, Oiga, doctor. profesor, bueno, usted como ve tenemos un nuevo compañero en el equipo. Quería preguntar, ¿qué pasó con el chiquitito? Hace tiempo que no... Está Estamos en en el- nuevos proyectos en un programa de Programa de la mañana. el matinal de esta radio. Correcto, yo no lo conozco. ¿Usted, señor Felipe? Sí, Felipe. Mucho Felipe gusto de conocerlo. Doctor Carlos Zárraga, mucho tiempo sin saber de usted. Hoy estamos conversando sobre los inmigrantes. ¿Cuáles serían las políticas públicas que usted cree, con los conocimientos que tiene al respecto, cómo se debería abordar esto? Mira, yo estoy, aunque usted no lo crea,
yo estoy muy a favor de los inmigrantes en Chile. Ah, qué bien, igual que nosotros. Sí. Perfecto. Ahora quizás nosotros tengamos visiones distintas de por qué el inmigrante es importante en Chile. Ustedes hablan de una manera muy colorida, de una manera prácticamente bohemia, la diversidad. Aquí escuché en algún momento a compañero Feña que le está pensando en el futuro de cómo van a salir las futuras generaciones. La anatomía, correcto. por el lado del cuerpo. A ver, hablemos de cifras duras. 72% de los inmigrantes en Chile y un impresionante 84% en el mundo incluso, Claro. obtienen un sueldo que supera desde el 30% o más del que estarían percibiendo en sus países de origen. O sea, esa es una motivación por la cual el inmigrante tiende a irse de su país. Qué bueno. Pero eso no es así. Perdone que le diga el tiro. No, eso es completamente cierto. Hoy día un haitiano en Santiago gana cerca de un 30% o más de lo que ganaría en Haití. Y eso es en general para todos los inmigrantes. Lo que el ciudadano de a pie desconoce es que a pesar de este indicativo, los inmigrantes en Chile trabajan por un sueldo mucho más competitivo que el de un chileno. En el fondo, Feña, si yo pusiera a un inmigrante en tu puesto, cobraría menos, sin embargo estaría ganando más que tú. Que es lo que ganaría en su país. Correcto. Ahora, No me parece válido. hay estudios que se realizaron en la Real Academia de las Ciencias Magistrales del Cairo que demuestran que los inmigrantes poseen de una manera natural mayor aguante para soportar jornadas laborales por sobre las 14 horas. El estudio de la misma universidad también demostró que un inmigrante se siente más cómodo al vivir en núcleos familiares grandes donde al menos hayan 16 personas. Pero y todo ¿cómo? esto tiene que ver... Pero ¿cómo va a ser? ¿Usted avala que vivan? Esto no lo estoy avalando yo, esto es un estudio hecho en la Real Academia de las Ciencias Magistrales del Cairo. Soportarían más. Y esto tiene que ver... Pero en base a ese estudio, ¿usted está de acuerdo con que vivan en esas condiciones? ¿Con que Correcto. vivan de 16 personas? Es algo biológico, porque Pero- lo que el estudio ha revelado Profesor. es que el inmigrante, disculpa un poco Felipe, el inmigrante tiene una gran parte genética del burro. Pero Esto estamos hablando de cualquier tipo de raza, de cualquier tipo de color, de cualquier parte, porque acá no solamente, o sea, lo que me pasa a mí, profesor, Pero es el burro es que un cuadrúpedo. no sé si usted está al tanto, pero acá como que se identifica solamente como un problema los inmigrantes cuando no son europeos ni argentinos ni... y además el burro es un Vamos. cuadrúpedo y aquí estamos hablando de seres humanos, profesor. Yo le estoy diciendo que el 99,9% de los inmigrantes comparte su raíz genotípica en las del burro, que es un animal de carga, cuya característica radica en el endurance y el bajo costo de mantenimiento para que estos sobrevivan. Ya, pero no hay que Amigo. espantarse por eso porque nosotros somos todos descendientes del mono. Por lo tanto... No, sí, el punto no, es... No, es que el punto es que está utilizando una idea que es bastante peyorativa y que se usa mucho acá en Chile. ¿No como puede argumento. cambiar el ejemplo? En Chile se necesita el inmigrante. Pero profesor, no el porque inmigrante una es- persona recita condiciones adversas va a tener que hacerlo. No, mira, puede resistir 15 horas, que lo haga entonces. Mira, Felipe, esto no es distinto cuando se inicia una empresa. Cuando tú inicias una empresa, tú trabajas la empresa desde sus cimientos, desde Claro. la parte básica. Sí. Pero llega un momento cuando la empresa necesita perpetuar su desarrollo, tú tienes que dedicarte a dirigir la empresa y atraer gente que haga lo básico. En eso está Chile hoy día. Hoy día necesitamos gente que tenga esa fuerza laboral para que el chileno se dedique a hacer lo que le corresponde, que es mantener este país en el desarrollo, para que el inmigrante se dedique a las labores básicas que son las que hacen hoy en día. Yo no sé si estoy de acuerdo con... Pero depende, porque hay inmigrantes, por ejemplo, el inmigrante argentino muchas veces ocupa cargos gerenciales acá. O el inmigrante, por ejemplo, francés viene acá con trabajos que no son entregados para los inmigrantes. Los por ejemplo. cubanos muy capacitados, los venezolanos también. Claro. Pero ellos regresan, ellos no son inmigrantes, estamos hablando de inmigrantes que se vienen a radicar a Chile. La mayoría de los gerentes viven acá un tiempo y se regresan solamente para tomar experiencia. Ahora, yo sé que suena descorazonado, pero ustedes pierden la perspectiva que en sus países estarían mucho peor de lo que están acá, y ellos lo hacen con alegría, lo que hacen acá, porque es una manera de que ellos agradecen Pero la en el fo- extendida de mano que se Pero en les el fondo lo que está diciendo es que está de acuerdo con las condiciones que se le da acá. da. Correcto. Que vivan asesinados, que vivan mal. que vivan O sea, está mal, bien que porque vivan es lo, mal. es lo Eso que está tienen que diciendo. No hacer. viven mal, es lo que su condición genotípica les predispone a hacer. Ellos aguantan. No, pero es que no. Pero está Yo bien no que estoy- en una casa antigua vivan 40 ciudadanos peruanos. ¿Está bien eso? Está bien, pero eso ellos lo pasan muy bien así. Pero si no lo pasan Tú, bien, si pero están ¿cómo hacinados. sabe? Piensen en un burro. El burro se perdería en una casa Pero, grande. amigo, pare de... doctor Carlos Zárraga, esa comparación a mí me parece un poco ofensiva. ¿Cómo va a estar...? No ¿Cómo es va- una comparación, yo estoy hablando de dónde viene la raíz del Dice que viene inmigrante.
Pero una cosa es hablar de seres humanos y otra cosa de un cuadrúpedo como lo es el burro. Bueno, avancemos, ya, tenemos distintas formas de ver el asunto. No, pero que está hablando de un asno. Pues, Bueno, es una persona... Por algo lo estaba diciendo, ¿por qué lo está diciendo? Avancemos. Avancemos, mira. Esto también trae grandes repercusiones en el área de salud. En la materia de la salud, el inmigrante necesita menor atención porque son más resistentes y necesitan menos atención, remedios más baratos. Pero, Dios mío. Si usted va a un país avanzado, la inmigración es el pilar de cada gran sociedad porque son muy baratos de tener y aún así aportan. Pero, ¿sabe a mí lo que me produce bastante rechazo? Es que usted está de acuerdo con la inmigración, pero que se mantenga en condiciones Claro, lo que se paupérrimas. Exacto, lo que se pelea acá, pues, profesor, es que los inmigrantes que están acá están en pésimas condiciones, como dice Edo, y finalmente... Correcto, pero todo el trabajo para levantar Chile ya lo hicieron los chilenos. Ya es hora de que alguien más se sacrifique por O sea, Chile y está profesor- bien que sean los inmigrantes. Profesor, ¿usted quiere que vengan más inmigrantes para aprovecharse de ellos? Disculpe. No, Eso, Sí, no, eso no es es lo que se- aprovecharse de ellos. Tú les estás dando, estás justificando su propósito, su predisposición hereditaria que ellos tienen de inmigrantes, se las estás justificando en un país que les va a retribuir de alguna manera, pero ellos tienen que tomar el sacrificio por los chilenos. Qué imbécil. Solo por eso. Correcto. Que pasamos al tema, un tema social. Por ejemplo, la delincuencia. Acá en Chile hay un discurso que a nuestro parecer está erróneo, que el inmigrante viene mucho del apuro delinquir y qué sé yo, y las cifras muestran que uno de los indicadores, bueno, muestran que efectivamente no son los inmigrantes los que más delinquen. De hecho, el 1% de los delitos son cometidos por inmigrantes, versus una cantidad enorme de chilenos que cometen los delitos. Correcto. El inmigrante es per se delincuente. Pero Por eso es importante. el inmigrante es una persona que viene a trabajar, a buscar oportunidades, como per se delincuente. ¿Es siempre delincuente entonces? Correcto, en su inicio, en su cuna es delincuente. Acá en Chile eso se arregla. El trabajo lo rectifica. La labor que tiene Chile hoy en día de recibir al inmigrante es una labor muy humanitaria, tremendamente humanitaria. Siendo el inmigrante negro o blanco o rubio, ¿no hay distinción en ese sentido? ¿Son todos delincuentes? No, de hecho, la raza aria, como quien dice, el europoide, no se considera migrante. El europoide, tú tienes que entender que este es un país que es predominantemente europoide. Cuando viene el europeo a Chile no viene a emigrar, él viene un poco a visitar lo El que... país argentino, profesor, pero discúlpeme, pero el país Argentina tiene una clara y notoria parecido físico al inmigrante europeo. El chileno no tanto. Es una despreciación pensar que todos los europeos son rubios de ojos azules. El europoide también posee muchas valorizaciones fenotípicas como la que tiene, por ejemplo, Felipe, que es de ojos café, pelo oscuro, pero eso no hace que no sea europoide. Ya, pero Gracias, entonces lo que usted plantea es que efectivamente todo este discurso que se plantea en los países en el que usted nombra como desarrollado, que el inmigrante viene a delinquir, ¿usted le parece que es correcto? Y por lo tanto, las propuestas que se hacen como no dejar entrar a alguien con antecedentes, ¿son también correctas? No, lo que pasa es que tú tienes que ver también qué tipo de prontuario tiene. Yo considero que si una persona viene con un prontuario de delincuencia muy grande, se le tiene que admitir en Chile, pero también va a tener que recibir un trabajo de acuerdo a lo que él hace. Una persona que, por ejemplo, viene con un encargo de auto, no sé, robo por autos en su país, va a tener que seguramente limpiar ciertas calles. Correcto. Ah, O sea, que el delito tipifique el trabajo que tendrá acá. Correcto. Perfecto. O sea, en el fondo que se les castigue acá simplemente por ser inmigrantes. Por supuesto. Para que no delincan. Correcto. Me gustaría si pudiéramos hablar Creo que- ahora o en otra ocasión del rol de la mujer inmigrante. Bueno, la mujer emigrante tiene los roles muy, muy acabados, de hecho. La mujer emigrante, la mujer peruana, por ejemplo, tiene muy bien acabado su rol de tener su carrito de polladas, que generalmente lo cocinan dentro o Pero afuera de podría la ser casa. también teniendo las capacidades de ser gerente de una empresa, ser dueño de... No, bajo ningún punto de vista. ¿Pero por qué? Porque en el fondo esos lugares están guardados, porque usted plantea que hay un impedimento genético. Disculpa, ¿puedes repetir? No escuché. Usted está planteando que para que, por ejemplo, una ciudadana peruana, como lo plantea Felipe, pueda llegar a ser como una gerenta de... Una colombiana. Claro, de un restaurante, una línea de restaurantes, tendría que hay un impedimento genético. Ojo, la ciudadana Por ser peruana, inmigrante. primero que todo, la ciudadana peruana es ciudadana en Perú y acá en Chile es simplemente un pilar migratorio. No hablemos de ciudadanías compartidas porque esos son conceptos erróneos que deberíamos remover en Chile. Ok.
Bueno, yo no sé si quiere agregar algo, Felipe. No, quería hacerle una última consulta. Los guetos de inmigrantes, en alguna zona en Santiago donde los inmigrantes se concentran, ¿le gustaría ir a visitar? A mí me parece de partida muy feo la peyorativa de hablar de guetos. Son centros de juntas nada más, son centros de ayuda que ellos mismos sean centros de apoyo. Es su hogar, doctor. Es su hogar. Es su hogar. Por eso, como pero yo centro no, de junta. no son, me refiero que no deberíamos llamarlo guetos, son solamente un centro de apoyo migratorio entre ellos, nada más donde lo pasan muy bien, porque se entienden entre ellos. Aunque estén en condiciones a veces sin luz, sin las condiciones a veces de higiene adecuadas. Pero pasan bien igual. Claro, porque ellos son muy propensos a la vela. Ellos tienes que pensar que muchos inmigrantes la luz es un gran descubrimiento para ellos. Entonces para ellos llegan acostumbrados a la luz de vela, a la luz de fogata, al brasero. También por eso tenemos muchos incendios. Y una mujer colombiana, por ejemplo, ¿cuál sería su rol? Bueno, hoy en día la industria cafetera ha tenido un boom justamente porque ha llegado mucha mano de obra, porque lo hacen muy bien. Yo creo que dejamos la entrevista hasta acá. Yo creo que ya nos quedó claro. Bueno, nos quedó claro cuál es el punto que... Ya, y esto sería como finalmente una... es una ayuda esto a ya la pasó, economía del país. esto ya pasó en los países desarrollados, dice usted. Correcto. Tienes que entender que cuando el chileno se hace cargo de estos trabajos que son más básicos, el chileno es más exigente. En cambio, el inmigrante tiene expectativas más bajas en higiene, por ende entonces el SESMA no tiene que ser tan estricto. Entonces el empresario invierte menos en eso, que finalmente es un florecimiento a la economía del microempresario. Yo no estoy de acuerdo en lo último que... ¿Qué opina la UNESCO de este pensamiento? No, ¿qué opina la UNESCO de usted como Mira, yo con la UNESCO siempre hemos estado en un perpetuo impas porque la UNESCO es muy arcaica. La UNESCO se debió haber extinguido hace más de 20 años, la verdad. Es por eso que hoy día ellos no tienen relevancia mundial. Bueno, tenemos algunos tweets. Alexander Andrés dice: callen a ese huevón, por favor. Se refiere a usted, doctor Carlos Sarra. Escuchar a don Carlos me hace sentir que somos polvo de estrellas. No somos nada y no seremos nada. Dice Emilio. Es un chiste este profesor. Científicamente somos polvo de estrella, de hecho. Es un chiste este profesor, dice DNJMSB Dragon Ball Z. Curry 21 dice. O Ramírez, disculpa. Sí. Se extrañaba la sabiduría del doctor Sarraga. O Ramírez, bueno, que quede claro que el profesor Carlos Sarraga es asiduo a este programa y lo traemos porque este programa siempre es abierto a todas las opiniones. Como comprenderán, nosotros no estuvimos de acuerdo con él, pero así ha sido siempre. Pero hay gente que piensa como él y es correcto también que se haga el Manuel debate. dice: José Antonio Cast, ¿eres tú? O Ramírez dice: se cayeron con este profesor de pacotilla bien fascista y pro neoliberalismo, reduce todo a la fuerza laboral. Claro, se desprendió. La fuerza laboral es lo que ha colocado hoy día el pan sobre la mesa de esa persona, que no lo odie. Es algo que tiene que reconocer. El pancito no llega de la casa de manera mágica. Doctor Carlos Sarraga, le damos las gracias por haber estado en este programa. Muchas gracias. ¿Tenemos llamado? ¿Vamos a la línea? Vamos a ir al teléfono, profe, que le vaya bien. Gracias por Muchas estar acá. gracias. Cuando ande por Chile nuevamente lo tendremos acá. El profesor Carlos Sarraga con nosotros.